e incluso su deterioro serán perjudiciales para la supervivencia de nuestra identidad, de nuestro país y de nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de preservar estos sitios para las futuras generaciones. Compromiso con el patrimonio mundial. Foro Juvenil de Patrimonio Mundial, Bergen, Noruega. Y somos la ciudad letrada, la ciencia de golpe. Un nuevo episodio, nos acercamos a ustedes en esta oportunidad. Un domingo frío, muy frío, Grace. Demasiado frío, diríamos. ¿Cómo estar aquí? Bueno, sí está frío, ya se siente el invierno para estos lados del sur. Pero fíjate que este domingo Arequipa está en inmovilidad total, porque hay como una conferencia de los candidatos a la presidencia, entonces están haciendo algo aquí en Arequipa y no quieren que la gente salga, entonces todo está sumamente tranquilo. Si ya de por sí Arequipa es tranquila, hoy está muchísimo más, pero frío, así que sí. Y bueno, bienvenidos a todos una vez más. Les recuerdo que pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada. Además, pueden escucharnos por Spotify o por Spreaker y nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como La Ciudad Letrada. Así que suscríbanse. Así es, suscríbanse, miren nuestros antiguos programas. Ya nuestra comunidad ha crecido un poquito. Podemos decir, Grace, que tenemos en este momento 181 suscriptores, vamos poco a poco. Esperamos llegar a los 200 muy pronto y pues nada, el apoyo de ustedes siempre es valioso, es que compartan cada uno de los programas que hemos transmitido y el que estén allí presentes, pues para nosotros resulta muy, muy valioso, sobre todo que dejen sus comentarios en la caja de comentarios cada vez que miren alguno de los episodios y que los compartan. También, Grace, recordarle a nuestra audiencia que somos un equipo bastante heterogéneo. Eli Blanco en las redes sociales, Manuel López en los controles, al igual que en la producción, Oscar Blanco, productor, conductor también, y Grace, co-conductora también del espacio. Y recuerden también que si quieren tener una participación, escuchar su voz mientras nosotros transmitimos en directo, pueden enviar una nota de voz a través de nuestro número de teléfono más 569-307-4989. Lo pueden encontrar en la parte superior. No sé si se ve aquí arriba, señalando, no sé. No, acá. No sé, aquí. Ahí pueden ver el número de teléfono. Bien, Grace, hoy tenemos un programa bien interesante en el marco de esto que se ha llamado Día del Patrimonio Cultural, por lo menos acá en Chile. Ya nuestro invitado nos dirá si se celebrará. Entonces hemos titulado el episodio de hoy Patrimonio Cultural Problemático, y para hablar sobre este tópico que nos parece muy interesante y yo creo que ¿cómo decirlo? Que pueda leccionarnos, sobre todo, permitirnos una nueva mirada sobre aquello que poseemos, tanto tangible como intangiblemente. Tendremos a Gonzalo Ortega. ¿Quién es Gonzalo Ortega, Grace? Muy bien. Gonzalo Enrique Ortega es tomecino, profesor de Historia y Geografía, también es licenciado en Educación y magíster en Arte y Patrimonio por la Universidad de Concepción. Es académico del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. También es coordinador de los programas de Patrimonio e Historia del Arte y forma parte también, integra en las organizaciones ciudadanas como el Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé, Museo de Proceso y la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. También sus líneas de trabajo son Patrimonio Cultural y Comunidad, Historia del Arte y la Cultura, Gestión Cultural, Aprendizaje más Servicio y Docencia en Educación Media. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Grace, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Feliz de hablar de patrimonio. Para muchos de mis cercanos es como mi segundo cumpleaños. Me dicen feliz día, Gonzalo, feliz día, Gonzalo. Y ahí es algo importante que mencionaban ustedes. ¿Celebramos el Día del Patrimonio?
¿Será un día feliz? ¿Para quién será un día feliz? Puede que no para todos sea una oportunidad de alegría el patrimonio. Y a eso viene la idea del patrimonio problemático. Pero feliz de estar aquí con usted y bueno, vamos a tener tiempo para conversar en torno a eso. Bien, ya Gonzalo comenzó de una vez introduciéndonos en el tema. Bueno, Gonzalo, ya que tú dices que este es tu segundo cumpleaños, felicidades entonces también para ti. Y antes de, bueno, agradecerle primero que nada por aceptar la invitación de participar, conversar con nosotros en esta oportunidad y preguntarte, antes de una vez meternos de lleno con el tema, ¿cómo está Tomé? Hijo ilustre de Tomé Gonzalo, así que... Tomé está hermoso, Tomé es maravilloso. Para quienes no saben dónde está Tomé, está a unos 25 kilómetros al norte de Concepción. De mala forma se le ha colocado un eslogan que dice Tomé capital turística del Biobío. Falta mucho por hacer, falta mucho para lograr ser una capital turística del Biobío, pero sus atractivos son incomparables y bueno, y están invitados a ir a Tomé. Vayan, por favor. Gracias. Créeme que si tengo la oportunidad de ir, iré. Es justo y necesario. Es una linda ciudad también. He estado allá en varias oportunidades y muy preciosa. Bien, Gonzalo, antes entonces de ahondar en esto de que parece que es un problema el patrimonio cultural y eso de que si lo celebramos o no lo celebramos y quién lo celebra y para qué lo celebra. Primero que nada, creo que es importante que definamos qué es patrimonio cultural. Definir patrimonio cultural, por un lado, estamos cumpliendo con la idea de hablar en el mismo idioma, pero por otro lado, puedo ser incluso bastante irresponsable al dar una definición concreta de patrimonio cultural, porque al menos mi visión de patrimonio cultural está según las comunidades. Cada uno sabe y reconoce su propio patrimonio cultural. Pero hay algunos elementos comunes. La idea de lo heredado. El patrimonio es algo que hemos heredado y no solo de nuestros antepasados familiares, nuestros antepasados históricos, siguiendo la línea del historicismo así a nivel nacional, según nuestra región. Los latinoamericanos tenemos un patrimonio distinto al patrimonio que puede ser el europeo, el africano, como también hay otras ideas, la idea del legado, legar a las generaciones futuras. ¿Qué es lo que estamos valorando el día de hoy? Es nuestro patrimonio. Tal vez nos quedan muchas cosas por valorar o por ir conociendo. Además, somos constructores del patrimonio del futuro. Por tanto, tenemos que poder mediar con estas dos ideas, o sea, qué es lo que estamos valorando del pasado, qué es lo que hemos heredado, que pueden ser elementos materiales, inmateriales, naturales. O sea, yo creo que sin ese patrimonio natural ni siquiera estaríamos acá, no estaríamos viviendo. Y bueno, el problema es aquí cómo preservarlo y difundirlo para las generaciones futuras. Eso es lo que debemos entender como patrimonio, como para poder entenderlo. Y quizás después de estas palabras vamos a ponernos a pensar o a mirar a nuestro alrededor. Oye, tal vez, no sé, este lápiz que tengo cerca es un patrimonio personal, lo heredé de mi abuelo. Claro. Le vamos rotando o vamos cargando de sentidos a estos objetos, a estos bienes, a estos sentimientos, a estas ideas. Tengo dos preguntas, pero formulo la primera. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué dices que es distinto en el caso latinoamericano? O sea, porque ha dicho que es distinto con respecto a Europa y otros continentes, pero en el caso latinoamericano puntual, que es donde estamos ubicados, ¿por qué dices o afirmas que es distinto esa concepción de patrimonio cultural? Claro, patrimonio en sí está muy, muy ligado a otro concepto, a otra idea que es la identidad. ¿Con qué nos identificamos? Y muchas veces para poder lograr valorar algo, primero tenemos que identificarnos. Tenemos que reconocer ese vínculo personal o colectivo que tenemos con algo. Y a partir de eso otorgamos ciertos valores o ciertos valores simbólicos a lo que vamos a definir como patrimonio. O
sea, el patrimonio en sí no necesariamente tiene que estar definido por una ley o cumplir cierta cantidad de requisitos para poder ser catalogado como, comillas, patrimonio, sino que pasa por algo que se asocia a la identidad latinoamericana, nuestro idioma, nuestro pasado común, forma parte de los elementos patrimoniales que hemos heredado, nuestra identidad mestiza. Y eso nos permite diferenciarnos de otros, como también nos diferenciamos o reconocemos un patrimonio distinto, eh, tanto, no sé, Perú de Venezuela, Perú de Chile. Hace poco, antes de iniciar el programa, no, fue ahora recién, cuando Grace inició y comentó acerca de cómo estaba el tiempo atmosférico en Arequipa. Y bueno, ella habló del sur. El sur peruano no es el mismo sur chileno. Y nosotros tenemos Claro. una visión muy distinta de lo que para ellos es el sur. Entonces, esos ya son elementos que nos van cargando de identidades distintas. A ver, Y sí, termina. el patrimonio que vivo como Gonzalo Ortega no es el mismo patrimonio que vive mi vecina. Así es. Así es. Podemos discrepar en patrimonio. Por eso, llegar con la palabra patrimonio y tal vez imponerla, que ha sido una constante desde el siglo XIX en Chile y otros países, tenemos que lograr comprender estas diferencias y tal vez llegar a consensos o comprender cuáles son estos reconocimientos colectivos con los cuales vamos identificando estos patrimonios. De hecho, patrimonios. Claro, patrimonio se podría decir de que tiene, digamos que, una cierta conexión emocional. Obviamente, como lo acabas de comentar, no de forma individual. Para mí esto tiene un valor que quizás para otra persona no, pero eso también forma parte del patrimonio, ¿no? La conexión Claro, emocional. claro que sí. Hay una conexión emocional, como también hay cierta especialización. El patrimonio igual tiene que ser, entre comillas, técnico, pero nos ponemos técnicos cuando hablamos de conservación, cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de herramientas legales para proteger el patrimonio. Ahí nos colocamos técnicos, pero la valoración como tal, que es algo necesario, tal vez es lo primero que necesitamos, está cargado de muchos sentimientos, de emocionalidades, de memoria. Entonces, a ver, aquí me salta una pregunta y muchas dudas, porque entonces la concepción de patrimonio podemos decir, completamente subjetiva. Ya después que nosotros vemos de conservación, como tú lo dijiste, es algo más técnico y es algo que quizás los académicos o los estudiosos dirán, bueno, este es patrimonio, pero la primera aproximación de patrimonio entonces sería esa, una visión subjetiva de aquello que nosotros valoramos a partir de la emocionalidad que yo sienta como individuo o como parte de un colectivo hacia aquel objeto o artefacto, ¿no? Claro, veámoslo a través de un ejemplo. Un ejemplo muy cercano, un ejemplo muy tomecino. Tomé es muy conocido, o tal vez está también el letrero de Tomé Textil. Sí, hay otras identidades dentro de Tomé, pero la identidad textil es lo que prima. Okay. Existe lo que fue en algún momento la fábrica Bellavista Oveja Tomé, ¿ya? Una fábrica muy pujante, principalmente durante el siglo XX, y la primera textil que se instaló en la comuna. ¿Qué ocurre con esto? Pasa que para poder declarar monumento nacional esa fábrica, o sea, bajo un marco legal, fue necesario elaborar un expediente técnico. Pero ese expediente técnico y el movimiento ciudadano que se generó para incentivar al Consejo de Monumentos Nacionales a que diga, oye, sí, es monumento nacional, tuvo que pasar primero por esta idea, por este sentimiento, o sea, el sentimiento del ser tomecino o tomecina, identificarse con la fábrica, llegar a elementos o ideas familiares. O sea, en mi caso, mi abuela trabajó en la fábrica y casi todos tenemos un pariente
que ha trabajado en la fábrica, o sea, es parte de nuestra identidad la relación con lo textil. Ahora vamos a otra idea. La gente que trabajó en la fábrica, que vivió en el barrio aledaño a la fábrica, está cargado de recuerdos, memorias, sentimientos. Su vida se generó y se dio y se desarrolló en torno a la fábrica. Por lo tanto, hay una carga emocional importante. Ahora, cuando hay que elaborar este expediente técnico, tenemos que incorporar esos elementos que pueden ser tal vez subjetivos, pero los tenemos que colocar de una manera objetiva. O sea, la carga emocional que tiene este bien, este espacio, lo podemos fundamentar. Y ahí pasamos a la historia, a la memoria, y tenemos que ir recolectando estas ideas para poder completar este expediente técnico. Entonces, ahí vamos dotándolo de un valor histórico, un valor social, y simbólico también, los valores arquitectónicos, y aquí vamos pasando, entre comillas, de la subjetividad a la objetividad. Pero si esta comunidad no reconoce todos esos sentimientos que tiene con la fábrica, tal vez el movimiento ciudadano no se da, tal vez ese expediente no se concreta. Por lo tanto, necesitamos el reconocimiento de la comunidad y luego pasamos a lo técnico. Ese es el ejemplo de este proceso, de cómo ir patrimonializando un bien. Oye, fantástica esta explicación que nos estás dando. Vamos a retomarlo. Nos corresponde ahora hacer la primera pausa y ya volvemos. Fantástico. Te recomiendo qué leer. Un saludo afectuoso a toda la ciudadanía letrada. Mi nombre es Michael Ramírez y paso por acá para el día de hoy ocuparme del segmento ¿Qué leer? Mi recomendación es el libro El arte de dar clase, según un lingüista, del reconocido lingüista Daniel Cassani. Este es un libro que, a pesar de su título, no es exclusivo para lingüistas, pues, como bien lo nota Cassani, al final todo profesor es un profesor de la lengua. He de destacar, en primer lugar, que Cassani se centra en el estudiante. Por otra parte, destacaré que tras un año de pandemia, Cassani atiende los espacios virtuales de aprendizaje, la hibridación de la educación actual. Además, para cerrar, destacaré las relaciones que se establecen a partir de las migraciones, la educación en espacios más heterogéneos. No lo olviden, el arte de dar clase según un lingüista. Hasta luego. Así es, estamos de regreso, estamos teniendo una charla bastante emotiva por la parte de patrimonios culturales, porque esta nos hace llegar a pensar, bueno, por lo menos de mi parte, ¿qué considera cada uno un patrimonio cultural? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué conexiones tienes con qué patrimonio? Entonces, es una charla bastante interesante, estamos con Gonzalo. Y retomando lo que me estabas comentando, Gonzalo, tengo una pregunta también. Ahorita estamos hablando mucho a nivel de sociedad, de comuna, de las personas que tienen, digamos, de cierta forma un vínculo en común. Pero las sociedades y los gobiernos tienen conciencia de los patrimonios culturales, o al menos de la importancia. Al menos son conscientes de que existe, de que el tema patrimonio existe. A nivel institucional existe el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto institucionalmente existe. Ahora, ¿cuál es el valor que le otorgamos al patrimonio dentro de este contexto? Y si nos ponemos a ordenar en prioridades, estamos en una situación compleja. Patrimonio por lo general y la cultura en general viene a ser postergada. Y nos dimos cuenta el año pasado con las modificaciones presupuestarias que se dieron para el Ministerio de las Artes, de las Culturas en Chile, y eso pasó en muchos otros lugares. Entonces, a nivel político, el patrimonio tal vez, y lo hemos sentido, no es una prioridad. Muchas veces lo que pasa con la investigación en humanidades, pasa algo similar. Para las comunidades también es un proceso de aprendizaje. El día de hoy nosotros reconocemos muchas comunidades que viven el patrimonio a diario, pero la verdad no saben o realmente no identifican
o no reconocen que viven en él. Y puede llegar, no sé, una constructora viene, destruye e instala algo, y esta comunidad tal vez nunca se dio cuenta de que le quitaron, o tal vez se da cuenta después de que ya lo perdió. Entonces, y el terremoto del 27F del 2010 en Chile fue importante para eso. Activó esta idea del patrimonio, fue un activador patrimonial importante. Perdimos mucho, pero también nos dimos cuenta de que qué estamos haciendo para protegerlo. Y eso es parte de lo que, por ejemplo, las comunidades del patrimonio en Chile están intentando lograr, hacer un llamado a la conciencia, y por eso es importante la educación patrimonial. Una educación patrimonial que a nivel curricular en Chile no existe. Intenta distribuirse entre muchas asignaturas, pero al final no llegamos a nada concreto. Y las comunidades que están intentando a través de la educación no formal poder llevar este patrimonio a la casa, no solo a los niños, sino que los adultos tenemos que aprender mucho, mucho de lo que es patrimonio para poder pensar y tener una lógica clara, y poder exigir también a, a las autoridades o a la política en sí la importancia del patrimonio. Algo que a veces lo comento, o sea, si nos preocupamos del alcantarillado, la luz eléctrica, el agua potable, la vivienda, claro, son prioridades, pero definitivamente son prioridades, la alimentación, etcétera, la educación son prioridades, pero si nos quedamos solo en las prioridades, nunca vamos a llegar al patrimonio, porque son problemáticas que siempre han sido una constante a lo largo de nuestra historia. ¿En qué momento llegamos al patrimonio? Por eso es importante también darle un espacio. Y también, obvio, tenemos que ir priorizando qué primero y qué va después. Pero eso es solamente voluntad política. Oye, es que encuentro todo esto que estás diciendo, yo lo voy a trasladar digamos, al espacio que más conozco, que es la realidad venezolana y específicamente caraqueña. Venezuela se habla sobre patrimonio, no sé si con tanto ahínco como acá en Chile, pero se ha hablado, y no sé si la audiencia que me esté escuchando pueda quizá refutar lo que estoy diciendo o no. Yo creo que se ha comenzado a hablar quizá de unos años hacia acá, no es de muy reciente data. Y una de las particularidades que se ha dicho siempre, que por lo menos en Caracas, la ciudad donde provenimos, Grace, Manuel y yo, ciudad que ha perdido, lo voy a marcar entre comillas porque había que mirarlo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, había que mirarlo si es así, ha perdido cierta identidad porque muchas de sus edificaciones coloniales pues no existen o no están. Caracas, como lo dijo José Ignacio Cabruja, un pensador venezolano que sintió y vivió a Venezuela como ninguno, dijo que Caracas es una ciudad de campamento, porque digamos que es una ciudad donde se tenía que destruir para construir, y efectivamente muy pocas edificaciones coloniales permanecen en Caracas. Y digamos que quizás lo más patrimonial que nosotros tenemos, por lo menos los caraqueños, es el Ávila. En este caso sería un patrimonio natural porque es una montaña. Y sin embargo, también ha sido intervenido. Entonces, a lo que voy es que el Estado, en este caso, y teniendo el Estado no como gobierno, sino el Estado debe tener una profunda preocupación por mantener esos sitios considerados históricos, patrimoniales, para que de alguna manera se preserve un poco la memoria de dónde venimos nosotros. O sea, que no sean, digamos, tan años con la asignación de recursos, y más allá de los recursos, de que haya de verdad una política educativa para que las personas entiendan, comprendan y sepan a qué nos referimos con patrimonio cultural en este caso. Claro que sí, es un tema. No son solo recursos, es educación. Con los mismos recursos que existen en educación podemos incorporar el tema patrimonial. No es solo recursos, es cambio de conciencia, es protección, porque para demoler una vivienda colonial se necesitan recursos, de hecho. Claro. Para demoler se necesitan recursos.
Entonces, es más que nada generar conciencia, generar políticas claras en torno a la protección del patrimonio. ¿Y cómo se le llame? Se le llame sitios históricos, cascos históricos, sitios de memoria, etcétera, o patrimonio en general. Da lo mismo el nombre que tengan. Lo importante es que existan políticas claras en función de cómo proteger, conservar y difundir. Y si nos damos cuenta, ya lo que hemos estado conversando son varios problemas. Sí. Y no es solo responsabilidad del Estado, sino que también es responsabilidad del privado. Los sistemas económicos, los que estamos insertos muchas veces, dotan de gran o de amplias posibilidades a los privados de hacer y deshacer con lo que tienen a su alcance. Y en el caso chileno, las inmobiliarias, creo que no solo en el caso chileno, las inmobiliarias son una de los principales, no quiero ocupar esta palabra que pasó por mi mente, pero son la principal amenaza del patrimonio. A ver, quizá todo se deba a esta cacareada palabra que se utiliza siempre, o por lo menos en Caracas. Vuelvo otra vez a situarme en la realidad que yo conozco. En Caracas se destruía porque el fin último era modernizar. O sea, la modernidad debía llegar a la ciudad. Y para ello había que destruir aquello viejo, aquello que se consideraba viejo, y sustituirlo por nuevas edificaciones que dieran cuenta, pues, el contexto sociocultural, temporal que se estaba viviendo. Entonces, quizás la gran excusa para deshacernos de esos artefactos antiguos sea esto de la modernización. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿la modernización no va de la mano con esto del patrimonio cultural? Son antípodas. La excusa que durante mucho tiempo se ha dado para destruir el patrimonio y traer lo nuevo es, claro, ese discurso, o sea, destruir para modernizar. O sea, ¿cómo va a llegar la modernidad con estas cosas viejas que estamos acumulando? Sí, se puede llegar a un punto de encuentro entre el patrimonio y la modernidad. Tenemos espacios, tenemos lugares, tenemos que aprender a distribuir o a mejor dicho, a regular nuestro territorio. Existen herramientas, en Chile están los planos reguladores comunales. No digo oye, no construyamos edificios. Sí, los vamos a necesitar, es parte de eso, pero delimitemos sus alturas. Veamos cuáles son los límites que existen entre esta modernidad y el patrimonio, o cómo se pueden generar iniciativas no solo en torno a la construcción, sino que en torno al desarrollo local con el patrimonio, utilizando estos espacios, modernizando estos espacios que tal vez están protegidos por ley o no están protegidos porque incluso, disculpa que te interrumpa, Gonzalo, incluso resignificarlos, ¿no? También, porque ya tienen un significado, digamos, original, pero podemos resignificar esos espacios. Resignificar, y no solo los espacios, sino que las personas. Resignificar, por ejemplo, aquí en Concepción se vivió el 2019. Se extrajo desde el plinto la estatua de Pedro Valdivia. Sí. Claro, nos preguntamos por un lado, oye, ¿qué hacemos con esa estatua? Ya, porque fue hecha de bronce, de cierta calidad, de cierta época, hubo gente que trabajó, que diseñó eso, pero también tenemos que entender el personaje, o sea, el día de hoy estamos valorando al personaje o estamos leyendo al personaje con los valores del siglo XXI, siendo que ese personaje está ahí según lo que se pensaba en el siglo XX. Entonces ahí tenemos también la oportunidad de resignificar y comprender que la ciudad también puede ser un museo al aire libre, donde podamos comprender de manera integral a estos personajes que el historicismo dejó durante el siglo XIX. Bernardo O'Higgins es relativamente compartido con Perú, ¿cierto?
Grace, Bernardo Higgins ahí, de hecho, tiene hay un espacio donde vivió Bernardo Higgins en Lima que está protegido, ¿cierto? Pero claro, el día de hoy hablamos de estas personas, algunos hablan de tiranos, etcétera, o el conquistador, los usurpadores, etcétera. Está bien, si con el paso del tiempo la investigación histórica nos ha permitido conocer en profundidad estos personajes, pero por algo están en las ciudades, por algo los tenemos. Y la historia, tanto como nuestro patrimonio, es dulce y agraz. Y para poder conocer cómo hemos creado nuestra identidad o cómo nos hemos convertido en las personas que somos, tenemos que considerar lo bueno y lo malo. Lo importante es poder mediar ese monumento, esa persona, con la comunidad, permitir dar un conocimiento integral de estos personajes. Claro. Yo tengo una pregunta y espero no estarme desviando mucho del tema, pero sí me ha causado un poco de cortocircuito. Ahorita estamos hablando mucho de patrimonios culturales y naturales, pero siento que son muy tangibles. Tengo una duda si lo que puede ser tradiciones, como las tradiciones que hacemos en Navidad o en fechas patrias, eso también es parte de los patrimonios. Definitivamente, es parte del patrimonio. Las prácticas, porque de hecho nosotros podemos hablar de muchos espacios vacíos, materiales obviamente, pero que carecen de prácticas, y muchas veces sin esas prácticas esos espacios no tienen valores. Esos espacios tal vez la comunidad no los reconoce como tal. Entonces las prácticas son totalmente inmateriales, los ritos religiosos. Ahora se nos viene el Año Nuevo Mapuche el 24 de junio para el solsticio de invierno, que son prácticas inmateriales. Tenemos ritos, al final del día igual se materializan de alguna forma. La fiesta de la Tirana en el norte, aquí en Chile, que es el sur para los peruanos, mucho más al sur. Claro, se materializan disfraces, máscaras, etcétera, bailes, pero son prácticas, y esas prácticas obviamente nos van formando en nuestra identidad, y la identidad dota de valores simbólicos al patrimonio. También es importante protegerlas, difundirlas, y sobre todo eso, las prácticas como oficios, el talabartero, las meicas. No sé si han oído hablar de las meicas por aquí. Las meicas es como... Disculpa, Gonzalo. Es como un abreviativo. Disculpa, antes que nos des la explicación de lo que son las ¿Ya? meicas, te cortamos aquí abruptamente porque ya nos están haciendo la seña de que necesitamos ir a la pausa. Así que guárdate la explicación para que después del corte vamos a la pausa. Te recomiendo que escuchar. Hola amigos, soy Francia Andrade nuevamente. Hoy les traigo otra pieza del folclore venezolano, esta vez del occidente de Venezuela. Se llama Brisas del Torbes. Brisas del Torbes es la canción más emblemática del estado Táchira. Es del género musical denominado bambuco tachirense. Esta pieza fue compuesta por el músico venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera en 1939 en la ciudad de San Cristóbal, capital de ese estado. La lírica versa sobre descripciones del río Torbes y el paisaje andino que lo rodea. Este río atraviesa el valle de la ciudad de San Cristóbal o ciudad de la cordialidad, como también se le llama. El tema ha sido interpretado por diversos artistas y orquestas, entre ellos Simón Díaz, el tenor Alfredo Sadel, Mariachi Vargas, Rondalla Venezolana, Huáscar Barradas y la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Los invito entonces a escuchar Brisas de Torbes, una canción que ya es un himno para el gentilicio tachirense. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Estamos a regreso, así que ya saben qué escuchar. Y bueno, nos quedamos con una pregunta en el aire, mejor dicho, con una explicación. Gonzalo nos va a explicar qué son las meicas. Las meicas. Esto es casi el tiempo de la colonia en Chile. Las meicas son las mujeres curanderas. En vez de decir las médicas, eran las meicas. Más rápido. En el campo chileno, las meicas. El médico
las médicas. Entonces las médicas son estas mujeres curanderas, las que sacaban, entre comillas, el llamado empacho, el mal de ojo, que es parte de nuestro patrimonio, de hecho. Entonces, tal vez no quedan médicas. ¿Cómo difundir este conocimiento ancestral? Cómo difundir oficios como el de, bueno, ciertas técnicas artísticas, talabarteros, el trabajo en mimbre, etcétera. Son prácticas. El chinchinero, aquí en Chile también. El chinchinero está considerado patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué se hace con los chinchineros que existen, o las personas, o los llamados patrimonios humanos vivos? La idea es que puedan difundir su conocimiento para poder preservarlo. Eso es importantísimo a la hora de poner en valor el patrimonio inmaterial, porque el patrimonio inmaterial muchas veces se pierde de manera bastante rápida. Hay un texto de Eric Hobsbawm que habla sobre la tradición inventada. Y cuando yo, por lo general, se me viene a la mente la tradición inventada cuando surgen estrategias de desarrollo local a partir del patrimonio inmaterial, pero inventando prácticas. Aquí en la región del Biobío hay algunas. No sé, la fiesta del chancho en Rafael, eso queda en Tomé, que es un momento donde todos se juntan a comer carne de cerdo, que lo compran en las carnicerías. Ya. No es que sean de chanchos criados en la localidad, pero se compran en la carnicería. Pero eso trae gente. Eso reactiva el sector económico. Y con el paso del tiempo, esta tradición de la fiesta del chancho queda ahí. O sea, ¿y cuándo hacemos nuestra siguiente fiesta del chancho? La fiesta de la tortilla en Coliumo, en Tomé. La fiesta del choclo en Hualqui, famosísimo la fiesta del choclo aquí en el Biobío. Entonces, son tradiciones que se están inventando, pero que son prácticas que van quedando en el colectivo, van quedando en la comunidad y la gente las reconoce como tal, de su patrimonio cultural inmaterial. Porque muchas veces las comunidades necesitan también reactivar su economía, y aquí donde nos encontramos con este roce entre el desarrollo local y el patrimonio, cómo el patrimonio puede ser un freno, pero si reactivas ciertas prácticas inmateriales, parece que también se pueden tener ciertos beneficios económicos. Son voluntades, vuelvo a insistir. Y esto me lleva a preguntarme entonces que hay una conexión entre estos patrimonios culturales intangibles con el turismo, a propósito de estas fiestas inventadas que yo considero que son interesantes, ¿no? Pero entonces, ¿va conectado? ¿El turismo potencia o al contrario puede disminuir este patrimonio intangible? Es un tema el turismo. ¿Qué más intangible o qué práctica más inmaterial que el Festival de Río? El Festival de Río son bailes. En Río de Janeiro. Ah, ok. Ya estaba pensando en cuál. Sí, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, porque estaba pensando, ¿será aquí en Conce? Nunca he escuchado ese festival. Sí, aquí en Conce me lo he perdido durante estos casi 4 años. ¿De qué río será? ¿El Andalieno del Biobío? No, es el Festival de Río en Brasil. Ese Festival de Río es una práctica. Es una práctica inmaterial, es un patrimonio inmaterial. Atrae turismo, sí, mucho turismo. Como también atrae basura. Como también atrae malos olores, delincuencia, etc. Tener o desarrollar turismo a partir del patrimonio nos obliga a asumir ciertas responsabilidades en torno a la gestión del patrimonio, a la gestión de la ciudad, y eso sin un plan de desarrollo local y sin un plan comunal de cultura y patrimonio en una ciudad es muy difícil lograrlo. Por eso muchas veces el turismo y el patrimonio
si bien se ha desarrollado, hay muchas estrategias de turismo de patrimonio. Es cosa de ir más al sur aquí en Chile a Niebla, y el fuerte de Niebla es el atractivo turístico y va dejando recursos. Pero sin políticas claras, sin infraestructura que dé abasto a estas actividades turísticas, es muy difícil hablar de un turismo sustentable y sostenible. Eso es muy complejo. Si existieran esas políticas, fantástico. Adelante, vamos, turismo patrimonial. Muchas veces el turismo explota el patrimonio, pero no invierte en él. Ok. Tenemos el sector patrimonial, por ejemplo, algo muy sencillo que nos puede parecer común, las playas. A veces no pensamos en las playas como un patrimonio natural, es como, oye, las playas están y vamos en el verano a visitarlas, pero vamos en el verano y las dejamos llenas de basura. Y claro, los locales comerciales que están cerca de las playas les puede ir muy bien, pero la basura queda ahí. Sí. El comercio explota esa playa, ese patrimonio natural, pero tampoco invierte en cuidarlo. Tienes razón. Pienso, por ejemplo, en el caso venezolano, insisto con esto, y disculpe la audiencia si reitero, por ejemplo, es la realidad que por lo menos Grace y yo conocemos, ¿no? Si bien aquí en Concepción ya tengo casi 4 años, pero todavía estoy en ese proceso de conocer y de aprender, y por eso no me puedo permitir opinar, digamos, libremente sobre algo que apenas estoy recién iniciando. Por el caso de venezolano tenemos las famosas playas de Isla Margarita, que está hacia el norte del país, y que en épocas determinadas, épocas muy puntuales como carnavales o como Semana Santa o en vacaciones largas, lo que serían aquí llamadas vacaciones de verano, pues mucha gente va a Isla Margarita, y si bien ha habido como creo que ha habido una inversión en cuanto a infraestructura, pero está muy lejos de ser realmente considerado como algo patrimonial, a propósito de lo que tú estás diciendo, porque sí, todo el mundo va a Isla Margarita, se disfruta, pero no hay un instinto de conservación de esas playas. Todo el mundo habla que las playas de Margarita son maravillosas, son hermosas, para empatar por la mar y todo, pero nadie habla de conservarla. El turista no está pendiente de si deja residuos, basura y demás, y preserva la playa. O sea, él se va, deja que seguramente de esos residuos sólidos, y pensando en que volverá el próximo año, pero sin la conciencia de hey, esto lo estoy utilizando, voy a preservar. Entonces allí de alguna manera el turismo puede ser un factor negativo, ¿no? Claro que sí. Al final los gobiernos locales terminan invirtiendo recursos que tal vez deberían ser más entradas que salidas, en limpiar la playa, en recuperar espacios que se van destruyendo de la misma infraestructura. Y ahí nos damos cuenta que tal vez los privados tienen la posibilidad de colaborar en eso también. Entonces, el turismo no necesariamente tiene que explotar el patrimonio, sino que también tiene que invertir en él. Y si hace ambas, fantástico. Claro. Recordar que el patrimonio por lo general es un recurso no renovable. Sí. Y sobre todo educación, ¿no? Mucha educación, tanto de allí explotando o utilizando este patrimonio, como por el que va a disfrutarlo, y esa educación no existe, pues lamentablemente seguiremos en estas situaciones negativas. Se pierde mucho. Ahora, digamos que cambiando de tema o pasando a otro tema, porque creo que esto va un poquito de la mano, ¿por qué denominar esta charla o el título del programa como Patrimonio Cultural Problemático? La verdad es que no nos estamos saliendo del tema. Estamos como dándole una vuelta a todo el tema. El patrimonio en sí. A ver, el patrimonio muchas veces las personas de a pie se ven el patrimonio como algo que tal vez es inalcanzable. Uh-huh. Algo que no sé, eso pertenece a la academia, eso pertenece
pertenece a los propietarios de ese patrimonio. Es como, oye, qué lindo el palacio, pero tal vez nunca voy a estar allá dentro de ese palacio. Pasa, eso ya es un problema, o sea, cómo hacer asequible el patrimonio a todos y a todas. O sea, la idea del museo francés después de la revolución es abrir las puertas de los palacios y mostrar todo lo que está en su interior, y hacerlo asequible a las personas, pero claro, está el museo, pero hay otros patrimonios que no están en el museo y no todos pueden acceder. O sea, el acceso al patrimonio ya es un problema. Educar a la gente en lo que es el patrimonio, cómo preservarlo, difundirlo, es un problema. ¿Por qué? Perdón, y antes del por qué, el tema de la conservación, la inversión en el patrimonio, poder generar desarrollo local y el patrimonio protegerlo de la mano, o sea, al mismo tiempo, es un problema. Y son problemas que por lo general muchas veces no se quieren asumir. El patrimonio es un problema. ¿Por qué va a ser más fácil construir en una ruina? Porque claro, está ya todo destruido, puedo hacer prácticamente lo que quiero. Claro. Y construir algo nuevo dentro de un espacio que sigue en pie, que tiene una buena conservación, pero tengo demasiadas restricciones. Es un problema que no quiere asumir tal vez el privado, y que tampoco quiere asumir la institucionalidad política en Chile, de establecer normas claras, reglas claras. Entonces, ¿a quién le dejo el problema? ¿A las comunidades, a los privados, al Estado? El patrimonio en sí es un problema, por eso hablo del patrimonio problemático, el problema del cual, como se dice en buen chileno, nos tiramos la pelota entre todos. Claro. Te atajamos allí. Vamos a seguir con este punto, pero corresponde que hagamos la siguiente pausa. Ya volvemos. Te recomiendo qué ver. Hola, soy Eli Blanco y en esta oportunidad les recomiendo qué ver. La vida es bella, una película dirigida por Roberto Benigni. Esta película nos enseña a superar la adversidad. Es una oda a la perseverancia y a la ilusión. Nos muestra que en los peores momentos, cuando todo está perdido, si tenemos algo por qué luchar, podemos mantener una actitud positiva. Nos muestra que la felicidad está en cómo vemos la vida. La ilusión y el buen humor se hace presente en el protagonista al intentar rescatar las secuelas que puedan quedar a causa de la Segunda Guerra Mundial en su pequeño hijo. Muy interesante lo que acabamos de escuchar por parte de Eli. Y bueno, seguimos hablando de este tema porque, o sea, me sentí realmente muy identificada con lo que estabas diciendo, Gonzalo, porque me pasó mucho en Venezuela. Cuando estaba en el liceo, que nos mandaban tareas de historia de Venezuela, que teníamos que ir a todas esas casas coloniales y todo eso, yo sentía eso, que aparte de ser un patrimonio cultural, no lo llegas a sentir propio. Es siempre como de otras personas, es de otra gente, es totalmente inalcanzable. Entonces, creo que eso también va mucho de la mano con respecto a lo que comentaste con la educación. Porque si se transmite más a nivel oral el conocimiento de que todos esos patrimonios nos definen como sociedad, como país, como comunidad, como cultura, creo que la gente realmente tendría un poco más de conciencia y se preocuparía en la preservación y dejaría de ser un tema tan problemático y no se perdería, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes con respecto a la preservación, la cultura, el conocimiento, la educación. Por eso, Grace, preguntarnos si hoy celebramos el Día del Patrimonio o tal vez lo conmemoramos, es una pregunta totalmente válida, una pregunta necesaria. Debemos preguntarnos, o sea, ¿conmemoramos o celebramos? ¿Celebramos lo que nos queda?
o conmemoramos el por qué hemos perdido tanto. Uf, vaya. Mira, a propósito de eso que estás diciendo, aquí hay una pregunta en el chat de YouTube. Aparte de eso, bueno, saludamos a todos los que están conectados. Iraima Moreno, aquí con sus emoticones, nos saludó. Gracias, Iraima, por esos emoticones extraños. Y Ana Rosa Bermúdez pregunta lo siguiente, Gonzalo. Bien. ¿Quién y cómo se decide qué es un patrimonio cultural inmaterial? Por ejemplo, tradiciones orales, artes de espectáculo, rituales, actos festivos, técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Perfecto. Primero, ¿quién, cómo y cuándo? La verdad es difícil responder quién, cómo y cuándo. Pero hay que diferenciar algo. Una idea es el patrimonio que lo conoce su comunidad, es el patrimonio que reconoce un grupo humano, etcétera, en torno a una práctica, en torno a algún conocimiento ancestral y dice, oye, esto lo hemos vivido siempre, esto nos identifica, esto forma parte de... Esto lo podemos hacer nosotros y tal vez nos lo hace el de al lado. Eso ya es un reconocimiento como patrimonio. Ahora, algo distinto es la protección. Por lo general, la protección está supeditada por dos cosas. Por el pensamiento o las ideas del gobierno actual, o del gobierno en curso, y presupuestos. Por lo tanto, es ahí donde el Estado prioriza. Dice, oye, esta actividad, esta práctica, llegó el momento de reconocerla o protegerla como patrimonio cultural inmaterial. O estas personas son patrimonio humano vivo. Pero son patrimonio por el hecho de ser reconocidas por sus propias comunidades o por los grupos que la viven, que la practican. El resto, en realidad, es un reconocimiento o una etiqueta que te coloca el Estado, en realidad, para protegerte o difundirte según el pensamiento que existe en el momento, los recursos, etc. Lo mismo que pasa con lo material. Y el ejemplo con el que partí, Bellavista, siempre fue reconocido como el monumento tomecino, el patrimonio tomecino, pero recién en el 2017 se logró firmar el decreto que lo declara monumento nacional. Pero esa categoría, los tomecinos y tomecinas, ya se lo habíamos entregado hace mucho tiempo. O sea que antes son las sociedades o las comunidades las que van a establecer qué es patrimonio, y a partir de eso quizás entonces el Estado o el gobierno de turno dirá, bueno, sí, vamos a promulgar una ley para indicar que esto es un patrimonio. Y Oscar, con respecto a eso, el Estado por lo general no anda buscando declarar. Claro. El Estado recibe solicitudes por parte de las comunidades. Por tanto, si las comunidades no se activan, estas declaraciones nunca llegan. Vale, ya entiendo. Importante eso que estás diciendo, porque entonces son las comunidades, en primer lugar, las protectoras de estos patrimonios, las que de alguna manera deben iniciar el proceso de que eso que está allí, sea material o inmaterial, sea declarado quizá lo más pronto posible como patrimonio, como un bien inmaterial para su preservación y así evitar lo que posiblemente sea su destrucción, ¿no? Exacto. Entiendo ahora ese punto con los casos que hemos hablado, por lo menos, no sé, yo tengo una especie de confrontación conmigo mismo porque siento que no sé nada de patrimonio, pero siento que estoy aprendiendo hoy con esto que tú nos estás indicando. Y me imagino que si esto se nos hubiese transmitido a todos en las escuelas, en las universidades, probablemente hoy miráramos de una forma distinta esos artefactos materiales y inmateriales que están allí. Porque mira que hace falta
muchísimo este tipo de charlas y conversatorio para que todos entendamos que, bueno, que debemos preservar o mantener eso que está allí porque es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Es parte de nuestra memoria histórica o identitaria o social o cultural. Muchas veces reconocemos, perdón, Oscar, muchas veces reconocemos algo que perdemos. La invitación es a mirar la ciudad, a mirar nuestro entorno, observarlo, no solamente transitarlo, observarlo, vivirlo. Y Gonzalo, coincido contigo, y es una pena que eso ocurra, que después de que aquello que perdemos lo valoremos, porque obviamente ya desapareció. Pienso en este momento, en condición de autoexilio, cómo yo valoro mi ciudad desde la lejanía, ¿no? Es decir, que cada calle, cada paso para mí significaba mucho y que quizás, no sé si lo he entendido mal, pero puedo considerarlo parte de un patrimonio, en este caso muy emocional y muy subjetivo, pero que yo creo que lo considero desde la lejanía porque siento que lo he perdido. Y algo que me pasaba cuando llegué aquí a Concepción es que al principio yo veía los significantes que aquí estaban, no reconocía las calles, no sé si a Gary les pasó lo mismo cuando llegó a Lima y posteriormente a Arequipa, pero hoy en día, 4 años después, puedo decir que reconozco muchos de los lugares de esta ciudad como parte de ese patrimonio, por lo menos personal para mí. Y puedo nombrar por lo menos, mira, San Martín 685, que fue el lugar donde viví inicialmente, o referirme quizás a un espacio que existió hasta el 2019, de Reaccionario, que quizás también fue un lugar que me recibió. Entonces, hoy en día puedo reconocer que Concepción puede tener ciertos lugares que son inmateriales, pero que también he visto cómo la ciudad ha ido cambiando y ha ido perdiendo ciertos espacios que antes la hacían lucir, pues desde mi óptica y de los ojos de extranjero, la hacían lucir mucho más hermosa. No digo que ahorita no lo sea, pero creo que se han perdido muchos elementos de Concepción y quizás eso se debe a que no estamos educados para mirarla con esos ojos de preservación. El problema, Oscar, es que a veces nos cuesta tanto reconocer lo que es nuestro patrimonio heredado del pasado, y además se nos olvida que lo que estamos haciendo el día de hoy va a ser el patrimonio del futuro. Sí. Entonces, ¿cuál es la conciencia? ¿Qué tan conscientes somos de lo que estamos legando? Y las sociedades van cambiando, el patrimonio va cambiando, la forma de entenderlo, son dinámicas sociales que van cambiando de distintas formas. Los monumentos los entendemos de forma distinta, el activismo es distinto. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando para el futuro? Y eso tenemos que ser muy conscientes de ello. Ahora, bueno, ya estamos casi por terminar, pero no me quería ir sin hacer una última pregunta. Porque obviamente estamos hablando solo de que hay que cuidarlo, ¿no? De mantenerlos y sentirlo nuestro. Pero me gustaría que nos dijeras cómo pueden las personas aportar, aunque sea un grano de arena, para la preservación y la difusión de nuestros patrimonios culturales. Con algo muy sencillo, difundiendo o expresando o manifestando las experiencias que hemos tenido con lo que nosotros consideramos patrimonio. Muchas veces ni siquiera llegamos al nombre de nuestros bisabuelos. Y eso es importante. Si conocer a nuestra familia es difícil, comprender nuestra historia puede ser aún más. Todos podemos aportar relatando nuestra experiencia que hemos vivido con el patrimonio. Preguntar a nuestros abuelos. No interrogarlos. De hecho, es un ejercicio fantástico que yo suelo hacer con mi abuela. Y activamos conversaciones demasiado largas, hablando de otras personas. Y con esas mismas conversaciones yo he aprendido a conocer mucho más mi ciudad. Y de repente me encuentro con gente, con una prima de mi abuela, y le digo, oye, aquí vivió tal persona, y me dice, ¿cómo sabes tú? Y yo le digo, es que estuve ahí. No, en realidad fue el relato de mi abuela.
sí, vamos aprendiendo, y si vamos aprendiendo vamos generando conciencia, para luego cuando nos toque tomar decisiones, esas decisiones van a ser con conciencia patrimonial. Perfecto. Oye, con este final, con esto que tú estás diciendo, podemos irnos y finalizar el programa. Como siempre nos quedamos cortísimos y la hora se nos pasó, pero volando. Así que yo creo que, Gonzalo, como todos los programas, vamos a tener una segunda parte contigo porque este tema es apasionante y yo en lo particular siento que he aprendido, pero muchísimo. ¿No? La investigación que hice se quedó corta con todo lo que tú nos dijiste. Entonces, nada, tienes brevemente, pones unos segundos para que te despidas de la audiencia y invites a seguirnos, a escucharnos y a seguirte a ti también. Bueno, muchas gracias, Oscar, Grace, Manuel, Eli, que también me comuniqué con ella. Muy feliz de estar aquí. Espero que con esto una palabra que he repetido bastante, que nos activemos con el patrimonio, que aprendamos a ver nuestra ciudad, que aprendamos de nuestra familia, porque con eso quienes estamos aquí presentes vamos a generar un mejor futuro para lo que es el patrimonio y también calidad de vida. El patrimonio también es calidad de vida para el resto, para todos. Más que eso, yo pertenezco a una organización patrimonial en Tomé, el Consejo Comunal para el Patrimonio. Pueden seguir en @patrimonio Tomé en Instagram. Tenemos varias actividades estos días, así que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, puede que haya una segunda parte. Bueno, vale. Pueden contar con ello. Sí. Okay. Gracias. Gracias, Gonzalo. De verdad que fue una charla bastante amena. Y bueno, lo que le puedo decir a toda la audiencia es que valoren sus patrimonios culturales, sea donde sea que estén, porque eso, por lo menos yo que hablo desde mi exilio voluntario, te hace sentir de cierta forma un poco más en casa. Saber cuáles son los lugares de donde estás, la cultura, y empaparte de eso. Quizás no se siente igual, pero al menos se siente un poco más de calorcito de casa. Así que bueno, estudien bastante y preserven todos los espacios, sean naturales, sean físicos, sean orales, como sea. La cultura nos define y nos ayuda a ser personas y a ser sociedad. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. De verdad que se nos fue súper rápido. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como La Ciudad Letrada. Si prefieren escucharnos, nos escuchan por Spotify y por Spreaker. Y si prefieren vernos, ya saben que tienen nuestro canal de YouTube como La Ciudad Letrada. Oscar. Así es, y rápidamente, el equipo que hace vida este podcast: Manuel López en los controles y en la producción general, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco también en la producción y en la conducción, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Nos veremos en una próxima oportunidad con otro ciudadano letrado. Chao, chao.